noches, gracias por acompañarnos. Ya llegamos al final de este ciclo, hicimos 13 capítulos dedicados a la historia de la televisión chilena, 65 años, y siempre muy bien acompañado de la memoria selectiva, pero también la memoria elefantiásica, diría yo, de José Miguel Furnaro. Muchas gracias. 13 programas, muchas gracias. Miren. Es que no solamente Enrique. lo vio mucha gente de la industria, lo vio mucha gente también que con añoranza, nostalgia, disfrutó de ese personaje en particular. Muchas gracias por el cariño. Así mucha gente vio este programa, estamos muy contentos. Lo hicimos con cariño. No nos gusta. Enrique Maluenda. Yo siempre digo, a la gente le gustará recordar, le gusta la tele y al final se acuerdan. Y Enrique Maluenda es el ejemplo. ¿Quién no se acuerda de los comerciales? Uno empieza a preguntar y aparecen los nombres. Y se acuerdan de las menciones, los jingles, todas esas cosas que sí, Marita Amiga. Hoy día vamos a hablar de los programas populares, entendiendo por populares, que estaban dirigidos a una gran masa de público, con conceptos, diría yo, de concursos, bailes, un sentido del espectáculo masivo, y por lo mismo se convirtieron en populares programas. Al mismo tiempo con conductores de una llegada muy amplia, ¿no? Sí. En formatos que la mayoría eran de larga duración los programas. Y que los programas populares que vamos a hablar hoy día no son en horario estelar. Eso es lo primero. Y hablamos de los estelares. Son los otros programas que a veces parecen estelares, pero van en otro horario. Claro, por ejemplo, para ir en términos cronológicos conversando, el primero y que fue emblemático, porque su vocación era popular, era Sábados Gigantes. El programa menos para quedarse en casa. ¿Viste? Tiene que estar atento de nuevo. Sí, eso ¿Cómo pasaba. se llama el programa? Sábado Gigante. El programa menos para quedarse en casa. Sábado Gigante. Claro, y Sábado Gigante está en el libro Récord Guinness como uno de los programas más extensos en la historia de la televisión mundial. Sí, impresionante. Porque ahí hay varias comparaciones. Por ejemplo, Sábado Sensacional en Venezuela, este año cumple 50 años, pero nunca con el mismo animador. Mirta Legrand, que tiene 53 años en la televisión, nunca logró hacer todos los años del programa. Hubo años que no lo hizo. En cambio, este programa nunca dejó de emitirse, o en Chile o en Estados Unidos. Claro, y eso lo hace ser el récord. 53 años cumplió finalmente al aire, no solamente la parte de Chile, sino lo que se hizo en los Estados Unidos, pero además con la ventaja comparativa que significaba un programa que partió con 2 horitas, 3 horitas. Exacto. Y finalmente partía después del almuerzo un día sábado y se unía, hacía una pausa de noticias y después seguía con Noche Gigante, que no era más que... Partió, para la gente partió los domingos. Cuando don Francisco va a presentar el programa y dicen, ya, hay un espacio los domingos, ahí no hay nada, cabe. Dale nomás. Y él quería los sábados, porque los sábados se limpiaban los equipos, no se podía, los domingos. Y ahí es que don Francisco, trae todas las ideas de Estados Unidos, por eso le decían un guatón copión. Básicamente los concursos. Los concursos, los programas que los transforman en mini concursos. Claro. Pero hay un programa argentino que se llama Domingos Circulares, que lo hacía Pipo Mancera, que es el que don Francisco fue a ver a Argentina. Hay fotos con Pipo Mancera, y es el que agarra y en el fondo un poco copia, en el sentido de que el público era, junto al animador, era la escenografía. Y de ahí saca la idea. Claro, don Francisco parte con el Sábado Gigante por allá por 1962. Claro. Tuvo un periodo importante hasta el 92 en Chile. Claro. 30 años. Y después de eso pasa a Spanish International Network. Así se llama. Claro, porque en una época estaban en los dos lados. ¿Te acordás que don Francisco estuvo viajando y hacía el programa allá y acá? Tuvo varios años que se iba con su productor, Menchaca, que se iba con Yeruba y Mandolino. Claro. Iban y volvían. Claro, y fue el año 87 al 2015 que se hizo desde el extranjero, y en el 2015 le ponen fin por un tema de costo, un tema de que la televisión ya no aguantaba presupuestos tan enormes, ¿cachai? Sí, de representación también de los latinos. Pero el Sábado Gigante chileno, que la gente, los sábados eran de Sábado Gigante en la tarde. Pero a mí el fenómeno, y se lo contamos la otra vez a don Francisco, de que hoy día los jóvenes están viendo por YouTube Sábado Gigante, especialmente los igualitos, eso. Uno dice, ¿por qué ese humor le da risa hoy día a los jóvenes? Claro. Realmente don Francisco siempre ha explicado, yo no me reía de la gente, de ese señor. Yo me reía con la gente y lo hacía partícipe. El Igualito A. El Igualito A era extraordinario. ¿Quién lo mandó? Frases que vamos recordando. ¿Y a usted quién lo mandó? Claro. ¿Quién le dijo que viniera? ¿Ah? Todas esas cosas que ya... ¿Tú conoces la televisión? Y le paseo mostrando el suéter del tramoya que está atrás. Exacto. Y rompiendo los esquemas que ya lo habíamos comentado. Pero además de generar momentos hilarantes, divertidos, cómicos, el concepto de popular se confirmó cuando, no habiendo un rating online, no habiendo
en la encuesta famosa de Cuadernillo, la única manera era de ver qué convocatoria tenía. Y en esa época se hacían los concursos que citaban a la gente a un determinado lugar, en un supermercado, y quedaba la escoba, llegaba mucha gente, entonces se dieron cuenta del alcance que iba teniendo, claro. Con el Unicop. El que estaba en Portugal con Marcoleta. Y ahí, júntese el Unicop. Yo creo que ahí se dio cuenta la cantidad de gente que lo veía. Porque tuvo que llegar carabineros, se juntó gente que eran cuadras y cuadras, y quizás que iba a regalar. Bueno, hay varios fenómenos también que son fenómenos culturales del paso de los años. Estamos hablando de los 70, 80, donde que te regalaran un chocolate era maravilloso y la gente hacía fila por un chocolate. Donde lo que te regalaban era importante, y la cantidad de chilenos que tuvieron tele, gracias a don Francisco, es real. Son miles de personas. Además, una máquina de hacer plata que le significó además a un Canal 13 crecer significativamente, tecnológicamente, en gran medida, porque el caballito de batalla o el transatlántico en el fondo era un sábado gigante que era un éxito económico. Pero además de eso, descubridor de talento en su época, popular por definición. La presencia, como dices tú, de público en el estudio le da ese aire de popularidad. Y de masividad. Yo te diría que, claro, cronológicamente es el primer gran programa popular en un horario todo espectador, dirigido a la familia, pero eminentemente masivo. Y con cambios en la época, porque no sé si te acordáis los jingles, yo me acuerdo de todo. Porque hoy es sábado y estamos aquí. Sábado gigante, eso usted lo hará feliz. Claro, pero además está la genialidad para poder hacer menciones de Otto Kraus. Otto Kraus. Y bueno, Valentín Trujillo, que lo acompañaba en todo. Claro, pero generó escuela. Te diría yo que hubo intentos de seguir esa línea de programa masivo y popular. Y yo te diría que el que viene en el año 72, de la mano de Juanito Larribera, ¿cómo se le conoce? Maravilloso. Claro, Tugar, salir a bailar. Y se instalan estos programas también masivos y populares, donde la gente tenía la posibilidad de mostrar sus habilidades bailando. Qué bueno trajiste Tugar, porque yo creo que la gente no se acuerda de Tugar, pero es el inicio de Baila Domingo, finalmente. Es como partimos acá y terminamos en Baila Domingo. Pero el Tugar, salir a bailar, se transformó en esa época de los 70 en una frase. Tugar, se decían, oye, hoy Tugar. Y hablaban de Tugar. ¿Y qué era Tugar? Salir a bailar. Claro, con el Juan Larribera en la conducción, que después hiciera también carrera importante en la televisión, entre todos, pero también en matinales. Gran locutor. Gran hombre de radio también. Lo hemos comentado, muchos de estos, y vamos a seguir revisando, de estos conductores animadores venían de la radio, y por lo tanto mucha de la gente que estaba habituada a escucharlo en un medio masivo como la radio, lo sigue a la televisión, que era el medio que era emergente, ¿no? Y para conocer las caras de esta gente que siempre escuchaba. Escuchaba voces. Yo escuchaba una voz, ¿cómo será? Ahora lo puedes ver en la tele. Dirigido por Roberto Tosto. Rodolfo Tosto. Era el director de Tugar, Salir a Bailar, que, te insisto, era una cosa con número en la espalda. Y el jurado iba caminando y le tocaba el hombro para ir sacando a las parejas que quedaban. Y los jurados iban caminando. Era como una escena de Gris Brillantina, ¿te acordás, no? Claro, era muy popular en los años. Tenía la pinta de Juan Larribera, extraordinario. Es notable Juan Larribera. Y siempre una sonrisa ahí presente, Juan Larribera. Y también en la década del 70 surgió un programa también con vocación de masivo y popular, que fue con vocación también de querer hacer ayuda a la comunidad, como fue Dingo Londango, que también lo mencionamos. Bueno, la palabra Dingo Londango quiere decir eso. Quiere decir ayuda social, quiere decir como juntarse para ayudar. Y hay una polémica ahí, con Dingo Londango, de lo que tú te vas a acordar. Porque cuando nace la Teletón, que lo contó don Francisco acá cuando habló la Teletón, él fue a representar a este centro de rehabilitación a Dingo Londango. Le tocó representarlo. Y ahí conoció todo este cuento. Pero Enrique Olvenda dice, bueno, en un fondo yo partí con esto de hacer Teletón, porque Dingo Londango era una Teletón donde se juntaban varias fundaciones y famosos que apoyaban a la fundación. Y después ya con los años dijo, no, pero la Teletón que hizo Francisco es a otro nivel. Claro, recordemos que además el personaje de Enrique Maluenda era un hombre que venía de regreso a la televisión centroamericana, por lo tanto ya su forma de conducir, que era muy engolado, muy correcto en su dicción, más formal, pero el atuendo, la ropa, siempre fue innovador, que dice que mucha de la ropa la trajo precisamente de Centroamérica. Las camisas. Y la televisión blanco y negro no le hacía justicia a las chaquetas colorinche y llamativas que usaba, porque tenía esa cultura de lo que había. ¿Él había estado en Puerto Rico? Estuvo en Puerto Rico y en Perú. Y lo que pasa es que en Puerto Rico, además, ese canal se veía en Estados Unidos, lo veían los latinos. Por eso Enrique Olvenda era muy conocido en todas partes y animaba hartas cosas. Fue el primero, en realidad, de la tele que llegó a esos lugares. Y era el rival, entre comillas, que podía tener don Francisco, porque además estaba
era contemporáneo, ¿no? Bueno, pasó una cosa. El Dingo Londango, que era creado y producido por los tres del Happening Coca, por Rabani, director. De dirección, claro. Fernando Alarcón, que era como el editor periodístico, y Jorge Pedrero, el director artístico, son los que están detrás del Dingo Londango. Figuras que traspasan todos los años, ellos tres son notables. Bueno, y pasó algo que tuvo problemas Enrique Maluenda en algún momento y se fue de Chile. Y se fue a Puerto Rico y se fue a Perú. Y después él vuelve. Y vuelve con un programa los sábados, en Canal 9, a competirle a Sábado Gigante. Sí, pues, perfectamente me acuerdo de eso. Y ya era más difícil porque tenía un espacio ganado y más consolidado. Nadie le pudo competir nunca el sábado a Don Francisco. Sí, y fíjate que estos programas de concursos, que es un poco lo que define lo popular, o la presencia de público en el estudio, son elementos en común. Pero ya en esa época, en la década del 70, también surge, casi entrando en los 80, 1980, un programa que me da risa porque lo crearon acá, pero hoy día ese formato se llama American Got Talent, ¿te fijáis? Y compran franquicia. ¿Para qué se podrían hacer eso? Para llegar a lo mismo que tú decís, pero esto no es Control del Show, un jurado compuesto por 3 o 4 expertos que evalúan el show, la presentación de alguien que puede convertirse en una estrella. Pero ese análisis es entretenido, ¿eh? Porque efectivamente ¿por qué Cuánto Vale comprar Show... la franquicia si el programa estaba acá? Porque Cuánto Vale Show es muy popular. En cambio, los programas de talento hoy, no. Los programas de talento hoy tienen que ser rígidos. No, y probablemente tiene una Biblia que exige que haya una cámara en backstage que muestra a alguien que interactúa con esta. Tiene otros elementos que lo enriquecen. Pero sin duda alguna, el Cuánto del Show, con la presencia de un animador central, un jurado, público, y ahí está, el primero fue Alejandro Chávez. Alejandro Chávez. Con Enrique Lafourcade como parte del jurado de la primera época, ¿no? Mira, ahí, qué bueno. Willy Bascuñán. Iba cambiando. Está el chico Pujillay, si no me equivoco. Sí. Ahí está Willy Bascuñán. Sí, y el compositor, ¿cómo se llama? El compositor de Lucho Jara. Reinaldo Tomás Martínez. Exacto. Reinaldo Tomás Martínez. Qué bueno que tenemos memoria. Sí, que a veces no nos acordamos de todo, pero vamos acordando. Sí, lo que te iba a comentar. Es que ese jurado cambió mucho. Ya, pero ahí tenéis, público. Un programa que se emitía al mediodía. Maravilloso. Tremendamente popular. Y con Alejandro Chávez, que este programa iba como cañón. Y ahí están los famosos parquímetros, todas las leyendas que eran parte de los músicos que también estaban en Sábado Gigante. Todos eran personajes en el programa. Todos. La orquesta de Juan Azúa. Y cómo saltaba era notable. El pequeño saltamonte. El pequeño saltamonte. Le apodaba Yolanda Montesino, el pequeño profesora de castellano, le decía mi pequeño saltamonte. Bueno, fue muy popular porque además los números que llegaban, algunos eran muy dudosos, pero provocaban risa. Y eso es. En solo 2 minutos usted podrá, cantar, ser un cómico actor. No, cantar, bailar, ser un cómico actor. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Bueno, fue un éxito, fue un fenómeno. Y ahí está mira ese jurado que ya cambió. Ahí está Yolanda Montesino. Debe ser René Kreuzberger que está ahí. Sí, René mirando Kreuzberger. a Yolanda Montesino. Entonces había un cambio. Para mí Lafourcade fue el mejor. Después tuvo Paul Hammer, ¿te acuerdas? Sí, Paul Hammer, sí. Lo que pasa es que hay épocas. Ya está ahí Ricardo Calderón, que fue el que reemplazó precisamente a Alejandro Chávez, que se va a Canal 13. Todos pensaron que era el fin del programa, pero no. Llega el Negro Calderón, como le apodaban este hombre de radio también. Calderón? ¿Te acuerdas la canción? Ay, que me gustaría bailar en este show y tener la fama de Ricardo Calderón. ¡Qué buena! ¡Qué buena memoria! Bueno, el Negro Calderón, como le decía Ricardo Calderón, que también venía la mayoría de ellos de la radio, toma la posta de un Cuánto del Show y lo saca adelante. Ahora, hay que decir que el Cuánto del Show original, que era pionero como programa de búsqueda de talentos de todo tipo. Ahí nacieron humoristas, ahí nacieron cantantes, de todo. Pero estuvo, como digo, desde 1980 bajo la conducción de quién ve en pantalla ahí, de Alejandro Chávez. ¿Hasta? Claro, estuvo hasta el 83, estuvo 3 años a cargo de la conducción. Y cuando se va al 13... Ricardo Calderón. Claro, entra Ricardo Calderón. Pero ahí está, mira, con la figura de Yolanda Montesino. Álvaro Sala. ¿Cuánto pelo atrás? Sí, era un cabrito. Y el asunto es que termina, llega a su fin, lo reponen con el mismo Alejandro Chávez 7 años después, en 1990. ¿Ese programa es de Chilevisión? ¿Tendrá todavía los derechos de Chilevisión? Es que esa época es RTU. Entonces vaya a saber en qué situación... Y de haber partido como en Canal 11. Como 11, RTU, Chilevisión. Así es. Bueno, y como digo, el programa vuelve, no dura mucho, tenía resultados bastante inciertos, pero en el año 94 ya se deciden volver con mucho más fuerza y
Mira, ahí está, hay varios que yo reconozco. Ahí sí que no, ahí yo no, el señor... William Z, la metralleta del humor. Sí, ese es una, sí, está la Yolanda Montesino, René Kreuzberg. Es la ¿Malú Gatica? La Malú Gatica. Puede ser. Y el señor que está hablando, no sé. Sí, también... Oye, es que ahí estamos... Es que estamos hablando hace mucho. Bueno, ahí ya... viene el Leo, extraordinario. Claro, Leo le da un aire distinto. Totalmente. Ahí se ve claramente la imagen de la televisión color. Sí. Ahí ya está, mira, Osorio, la Marcela Osorio. Sí, pues ahí está Ítalo pasa al agua. Gran pega en ese programa. Mira, y la Maripepa Nieto, Eric Pujame. Claro, pero había de todo, llegaban malabaristas, llegaban tipos, pero, por eso te digo que era... Pero ¿cachai el fenómeno? Hay 2 escritores sentados como en un jurado de un programa de talento en mediodía. Acuérdate que Enrique Lafourcade regalaba libros, sí, la Pepita de Oro, sí, o regalaba Palomita Blanca, sí, estimulaba la lectura. Marcelo Osorio, que en los 80 y 90 fue, luego de Susi, nuestro mayor símbolo sexual, sex symbol de la época. Pero aparte de eso, un Leo Caprile que le quedó como anillo al dedo un programa donde se sentía muy cómodo, pero además, fíjate que el Leo, como suele ocurrir con estos espacios, es tentado por la grúa televisiva y parte a Mega. Hacer un programa igual, que no resultó. Claro, pues eso es lo más insólito. Entonces, cuando sale... Mira, está algunos personajes. Aquí figuró hasta Kramer, salió. Kramer apareció imitando por ver así, es verdad. Oye, pero el Leo tenía... el que, había el que ganó, que hacía payas. La verdad, mira, ahí está Kramer, por la primera vez que apareció. Una canción bastante importante. Según mi ideología política, ha tenido varios problemas con la prensa. Por favor, Jesús, verbo no sustantivo, re mayor maestro. Oh, qué bueno. Jesús es más que una simple llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Gonzalo Cáceres, ¿qué opinas de la selección chilena y tus invitados? Bueno, la verdad que creo que está totalmente out. Creo que son pésimos. Le vale que totalmente out. Ya era un capo. Ya era un capo, Kramer. Bueno, pero yo me recuerdo otros personajes. ¿Qué le habrán dicho? ¿Ah? Yo creo que no parece. ¿Cómo lo evaluaron? No lo evaluaron muy bien. ¿Te acuerdas que una vez, la anécdota que más me acuerdo, que creo que la vi, lo vi estando en mi casa con mi familia, Ricardo Mervane. Ricardo Mervane se presenta y cuenta un chiste muy desubicado para la hora de almuerzo. Y le dijo que era un humor cerdo, así lo calificaron. Y lo destruyeron, creo que lo echaron, lo cortaron a Ricardo Mervane porque contó un chiste que digo que no era apropiado para el horario de almuerzo y creo que Yolanda Montesino lo lapidó. O sea. Era extraordinario la relación que tenía Leo además con los músicos. Estaba Parquímetro, estaba el maestro Miranda, que hacía. Entonces había un juego muy divertido. Se reían y lo pasaban bien de verdad. Bueno, cuando, como te contaba, Leo Caprile se va con la gran contratación de Mega, me tocó estar en esa época en el canal, y preguntan, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Y yo había conocido al Lucho, lo conocía de antes, pero lo conocí en la gira de la Teletón. Claro. Y en la gira de la Teletón el Lucho mostraba mucha versatilidad, no solo cantaba, ¿no? Ya empezó como la sobremesa, empezó a manejar hilos de conductor y hacía imitaciones, le gustaba molestar a don Francisco. Y dijimos, aquí hay algo. Lucho básicamente es súper histórico, había hecho De Cara en Mañana, había incursionado en la actuación. Pero había sido un cantante que había tenido gran participación en el festival. Pero cuenta esa historia porque tú estabas en Chilevisión y la idea era sí o sí seguir con el Cuento Vale el Show. Sí. Eso es lo que decía el canal. Claro, pero estaba complicado cuando... Y no había nadie en el canal que lo quisiera hacer. Se hizo casting, se hizo un llamado, pero aparecieron 3 o 4. Y nada. Pero claramente, cuando entra Lucho... ¿Tú recomendaste a Lucho? Sí, porque yo lo había conocido, como te digo, en esta gira y tenía cierta amistad con Lucho. Bueno, yo pensaba que era el hombre indicado porque dije, conoce a los músicos, es cantante, va a tener un gran despliegue en eso. Y ya había mostrado, como te digo, una gran soltura y manejo de grupo con público. Entonces dije, este gallo sirve para esto. ¿Es jugado la movida? Porque no había animado nunca. Es que te cuento, cuando fue el casting, o la prueba de cámara, mejor dicho, sale el Lucho y claro, saluda y estaban todos los músicos que conocía toda la vida. Como dices tú, entonces cayó parado que se puso a cantar con ellos. Los músicos lo seguían al toque, lo conocían desde chico, desde las incursiones de Sábado Gigante, por lo tanto había una familiaridad. Entonces el Lucho lo cayó parado desde ese punto de vista y tenía esa cosa de que a veces es ventajoso de lograr imitar a otros. Por lo tanto, él sacó la impronta de animador, inspirándose probablemente en don Francisco y muchos otros animadores que él conocía. Por lo tanto, sacó un sello propio, pero inspirado en la figura de otros de los cuales se aprende. Es que lo que tiene Lucho, además, es que Lucho Jara es así en su casa, en su fiesta, en la tele, en una ronda de pauta.
Lucho es así, le gusta jugar, hacer bromas, imitar. Pero además, como digo, la complicidad con los músicos, el Pato Salazar en batería, notable. tenía todos esos músicos, toda esa banda que son músicos de todos los tiempos. Ahí está el maestro Miranda. Además también la relación que tenía con el jurado era buena. No, Lucho fue un extraordinario reemplazante para Leo Capriles, no era fácil encontrar a alguien. No, pues, y ahí empezó la carrera de Lucho extraordinaria. Bueno, y eso te habla de muchas veces cuando estos cantos de sirena que hacen los canales llevando a alguien como gran figura, a veces para anular la competencia, Sí, pues. a veces para nutrirse un elemento que lo pueden arropar de un programa de similares características, pero si no es el mismo y no tiene los componentes originales, no siempre resulta. Sí, pero tal vez, no sé, ¿era Chilevisión o era RTU ahí, cuando empezó Lucho? Hecho de RTU. Ya, tal vez RTU tenía la posibilidad de jugársela más por alguien así. Nadie de los que llegó tenía el nivel que logró Lucho en las pruebas. Insisto, Lucho no llegó a diputado, llegó recomendado. Pero los que hicieron las pruebas eran conocidos, eran animadores de algunos con sí, experiencia. Sí, pero notable la decisión, ¿eh? Sí, porque más que una apuesta, el Lucho ya era un tipo archiconocido. Sí, Lo que pasa es que no se le conocía la faceta de conductor, que requería de animador, que requería una cosa lúdica, interactuar con la orquesta, interactuar con los jurados, manejar los tiempos, contener al concursante grande un atado nervio, y además hacer menciones y manejar los tiempos de un programa. No es fácil animar un programa de televisión. No eran vivos en absoluto, pero ahí está Lucho. Nunca fue en vivo. Lucho ha tenido en esa época 28 años. Bueno, Lucho siempre cuenta que esto le salvó su carrera en muchos sentidos. Lo que pasa es que estaba quebrado Luchito. Estaba bien. Había invertido gran parte de su plata en lograr una carrera internacional en Miami y no funcó. Entonces quedó en una situación, recién casado Luchito. Esto le salvó no solamente la posibilidad después de hacer música, pero por goce y por disfrute. Sin la imperiosa necesidad de tener que vivir de eso. El Lucho empezó a parar la olla mejor con el trabajo televisivo. Pero sigamos, avancemos porque... Bueno, ¿cuánto vale el show? Bueno. Sí, yo te insisto... ¿Podrían ponerlo hoy día al aire? ¿Qué pensáis tú? Yo creo que tiene cabida, pero si el problema está que, insisto, yo creo que hoy día hay una tendencia a comprar más formatos de búsqueda de talento, pero cuando por ejemplo, ya estaba hecho y era una marca chilena. Nosotros entre demás podríamos hacer un programa igual con otro nombre. Nadie podría decir nada. No sé si están los tiempos, fíjate. Ahora, de tener público. Talentos hay. ¿Cuántos programas de búsqueda en el Mega se hacían programas de búsqueda de humoristas? Y no entran, y que no tienen espacio. Talento hay, es verdad. Espacio hay poco. Y cantantes muchos también. Bueno, Rojo también era un programa de talento. Sí. Y también bastante popular, pero lo caía en la categoría juvenil, por eso lo te mezclaba cualquier talento. Si llegaban unos personajes, unos magos, eso era se les escapaban las palomas, era como bien chascarriento. Era muy extraordinario, entre más chascarriento más bien. Yo me acuerdo que lo que más impresionaba, porque ahí estaba, había un productor que era Gerardo Luna, que acompañado de otros productores, no me acuerdo el nombre, el Polo. No se me acuerdo. Que eran los que en el fondo hacían el primer sedazo, la selección de los que iban a llegar al programa a salir al aire. Gerardo Luna, para la gente, el que después estaba con Julián cuando hacía el personaje ese... Claro, él es Gerardo, un hombre más rotito. Y fíjate que las filas que había en la salida del canal de gente que llegaba a postularse o a proponerse para tener una participación en cuanto al show eran enormes. Y esas audiciones eran eternas. Entonces ahí estaba el primer filtro. Oye, en esa época el 13 y TVN y Mega que se fue metiendo eran los que tenían el mayor rating. Y marcaban 30, 40 puntos. Y siempre RTU y Chilevisión le costó más. Era un canal que le costaba, que no tenía muy buenos números. En un momento se mandó una crecida extraordinaria y hoy es de los canales más vistos en Chile. ¿Tú te acordás? ¿Qué fue? No, pasaron varias cosas. Recuerda que en algún minuto iba a tomar un impulso enorme. Estaba la idea de las alianzas con los conglomerados televisivos internacionales. Cuando te acuerdas que Mega lo compra una parte Televisa. Sí, claro. Bueno, pero RTU lo compra una parte, lo compra Venevisión. Y ahí se pegó el impulso. No, porque Venevisión entró en una crisis en Venezuela y fue peor. Agudizó la crisis que ya tenía. Entonces, pero este programa, ¿cuánto marcaba más o menos? Era 5 puntos. No me acuerdo el rating, pero sí era un fenómeno de sintonía al mediodía, que era un horario que no tenía tanto encendido y tenía serias competencias. Y finalmente lo que ocurre con cuanto al show es que en ese horario, que aparentemente era de poca exigencia, surgen otras alternativas que hacían muy difícil la competencia en el horario. Claro. Sin ir más lejos, por un lado estaba Éxito en el Canal 13, en el lado del 7 estaba el Festival de la Una, casi todos compitieron y fueron contemporáneos. Sí. Cuando termina cuanto al show, surge también la figura de Juli Dele, que ya también estaba partiendo a
Mega. Un hombre de radio que también llega a la tele. Por eso, mira, yo qué entretenido en todas el esas concepto cosas. de programas populares, yo creo que lo que más se repite es la búsqueda de los programas bailables. Y uno que, sin duda alguna, siguiendo la línea de Tu Gar, salir a bailar, se repite la historia con el Baila Domingo. Extraordinario. Con el mismísimo Juan La Rivera. Extraordinario. Esto fue en Baila los 80. Domingo. Ahí está. Periodista animador de televisión Juan La Rivera se convierte en un hit ochentero. Iba los domingos y se llenaba. Yo En el recuerdo que Manuel esto se hacía en el Estadio Manuel Plaza, Sí, po, que ya está de demolido, ahí en la Plaza Gaña, en la esquina de Arrasabal con Avenida Osa. Exactamente. Ahora, este programa es popular por donde uno lo mira. Por definición. Por definición popular. Porque a diferencia del programa de baile tenía esto. La gente llegaba en pareja, vestidos como quisieran, les ponían números y a bailar. Nada de coreografía, ni ensayos, ni quién eres tú, nada. A bailar como en una fiesta en tu casa o en la noche. Y eso era extraordinario, porque no discriminaban al que participaba. Y además, mira las pintas, uno como muy arregladito, con la tenida como de la música disco de la época. Extraordinario. Y otro, mira. Cuando bailaban cumbia. Bueno, Mira, acá... con guantes blancos. Mira el de corbata, porque te tocaba cualquier cosa, vos. Era Baila Domingo, te tocaba cualquier ritmo. No, y claro, entonces lo que te decía, y el jurado que lo iba eliminando era como medio... había un morbo de que, Sí. no, pero ¿cómo van a sacar eso? Son los que mejor bailaban. Y lo iban sacando de a poco. Yo me acuerdo pero tiene todos los componentes. Mira todo. esa orquesta, enorme Extraordinaria. Y además, y de repente invitaban orquestas como Tommy Rey para las cumbias Sí, y todo. pues. Y además tenían en el jurado al maestro Valero, que de blanco buena. vestido parecía tan. El maestro Valero era el presidente del jurado. Mira. Y también tenían buenos premios, así como divertidos y todo. No, esto es Y cacha lo la más divertido. pinta. Y ojo que de este programa se agarran después en Teletón para hacer la Bailetón, que se hizo Sí, durante claro. muchos años. Oye, y hay algo re interesante, el cineasta fallecido también ya, Ricardo Larraín, estuvo siguiendo durante 12 años para hacer un documental de los personajes que llegaban a bailar este tipo de programa y los acompañaba con cámara y hizo una suerte de documental, como te digo, durante 12 años siguiendo. Esto se llama a los personajes. el domingo en la tarde. Y de verdad que era un programa, mira, le hacían de todo, Sí, pruebas, tenían que cambiar. Y mira, con capucha. Iban innovando. Pasos de baile se llamaba el documental que hizo Ricardo Larraín, como Buena. digo, observando cuál era el periplo que ocurría con esta gente Claro. que se iba a buscar una oportunidad de ganarse unas luquitas, y Y era a además- ver si ganó bailando. Y muchas veces Juan La Rivera después Mira, ya cuando, mira ese solista. cuando quedaban menos preguntadas, ¿y ustedes qué son? No, nos conocimos aquí afuera y entramos a bailar. Es cierto. Y pasaban esos fenómenos. Entonces, es muy buena idea la de seguir la pista de Y esta con la gente. North Star ahí limpiecita, ¿ah? No, y era Baila Domingo. Baila Domingo. Oye, qué buena Viste, la North Star sabanilla, oscura, no las blancas, las extraordinaria. Regalaba un mini, regalaba un auto. Era un mini o fui a 600, era un mini fui a 600 parece. Ahí se le suma. Oye, y este programa que se hizo en el 13, muy popular, y después trataron de hacer más, y no se pudo. ¿Eh? Nunca se generó pero eso. tiene popular. que ver con insisto, el concepto de lo popular, lo masivo. Y además en un gimnasio que te daba una amplitud. Entonces podía meter mucha gente. Y Ahora, con sus pancartas, confía 600. Había un esfuerzo también ahí del canal de ir a un lugar externo a hacer un programa. Llevar cámaras, llevar equipo, el costo que significa. Eso quiere decir No, que le iba bien. era caro porque el control de Carísimo. público tenía que tener cierta seguridad, las botas blancas. Extraordinario. No, sí, extraordinario. Es un viaje en el tiempo. extraordinario, es un viaje en el tiempo maravilloso. Cómo bailaban, cuando bailaban cumbia, bien los personajes. Y claro, es que es Y totalmente. además la gente, popular. ojo, se preparaba porque se hacía un vestuario. Sí, po. Hay gente que se hacía Pero su mira, ropita para ir a bailar. Y te tocaba cualquier cosa, nota. Las botas vaqueras, viejo. Desatado. ¿Qué está bailando ahí? ¿Qué ritmo es? Esto es como libre expresión. Tema libre. Ah, Una- disco. Disco. ¿Qué es esto? Es un disco. A ver. Bailando es la que gana. Lati, ¿qué es? Una locura. La locura, po. Y la gente de ahí gritando, qué divertido. Estamos revisando programas más populares de la televisión y ahí está uno de ellos, uno de los más recordados, el Baila Domingo del 1981. Nos vamos a una pausa, pero antes les tengo que decir que tenemos una noticia y que en turbus.cl los viajes no paran. Da lo mismo si es verano, invierno, otoño, primavera o si es en el norte, en el sur, en el litoral. En turbus.cl los viajes no paran. Comprar tu pasaje en turbus.cl es comprar de manera más fácil, más rápida, más segura y mucho más conveniente. Aprovecha a anticipar tu pasaje para que disfrutes cuando quieras y donde quieras. Recuerda que en turbus.cl los viajes no paran. Turbus,
Conectando Chile. Junto a este mensaje nos vamos a la pausa comercial. Estamos en el último capítulo de este ciclo, haciendo de memoria y con la historia de la televisión chilena, 65 años de este medio masivo. Ya volvemos con más. Aplausos populares. ¡Vamos! Televisión chilena, 65 años. Este capítulo número 13 es ya el cierre definitivo. Probablemente quedan muchos programas, muchos rostros por mencionar. Son 65 años y la verdad que la memoria alcanza, yo te diría, de los 70, 80 en adelante. Sí, pues, pero hubo algo que marcó esta televisión de programas populares y era el horario del mediodía. Que por mucho tiempo se lo peleaban, después lo dejaban botado, después recuperaba vigor y vigencia y las ganas de estar en el horario que era como de la dueña de casa por un tema de marketing, comercialización, llegaba fuerte. Y ahí una época que se produjo una competencia enorme entre puro transatlántico del mediodía. A ver, está el Festival de la Una. En un minuto compitieron, claro. Por otro lado, el 13 está Éxito. Éxito, almorzando en el 13. Claro, que no es popular, pero iba en el bloque, claro. En el bloque. Estaba Éxito y estaba Cordialmente. Y Cordialmente. Pero vamos por parte. Éxito. Extraordinario Éxito. Un programa que llega para competir al Festival de la Una. Esa fue la idea. Con otro fenómeno también, que ya había animado El Pollo, había animado otros programas de música con un piano, de conversación, canturreando, había hecho otros programas, entonces ya tenía cierta experiencia. Pero este programa finalmente es formato Sábado Gigante, porque además se hacía en los estudios MK, en Catedral 1850. Ahí se llama Estudios Catedral, después se llama Estudios Gigante. Ya, que era de la familia Kreuzberger. Y ahí se hacía este programa dirigido por Alfredo Lamadrid. Claro, básicamente fue una propuesta de René Kreuzberger con Mario Kreuzberger, que van a Canal 13 y tenían este espacio para que lo amaba le dirigiera Alfredo Lamadrid. Exactamente. Y eligen de conductor a José Alfredo Fuentes y encuentran en el nicho del mediodía y además hecho como entre comillas por una productora como era KB, Estudios KB. Es un Sábado Gigante chiquitito. Es un sábado Tenía muchos elementos de Sábado Gigante. Tanto así que siempre cuentan la anécdota que ellos, los de Éxito, cuando venía algún invitado a Sábado Gigante, se lo guardaban para ellos. Y como Sábado Gigante no se daban cuenta, ¿cachai? Éxito. Y dice, éxito de hoy, éxito de ayer, todos buscan éxito en la televisión. Con Juana Soba. Éxito. Mira, ahí está Luis Dimas. Bueno, la gracia tenía Éxito que, fíjate que tiene una estética de estelar. Total, pues. Parece un programa nocturno y era un programa que iba al mediodía. Ahí estamos viendo a Germain de la Fuente, Miriam Hernández. El nombre Éxito es como un programa de talento. Pero tenía espacios de talento, pero nada que ver, era un programa misceláneo. Mira, ahí está nuestra querida Andrea Tesa. Pero además Éxito era un programa de mediodía, pero como te digo, magacinesco. Ahí está Germán Casa. Yo creo que en un momento pensaron, a ver, todos los cantantes chilenos se esperan el sábado para venir a Sábado Gigante. ¿Y qué hacen en la semana? Que vengan a Éxito. Claro. Aquí van a tener el espacio. Y el que se luce en Sábado Gigante lo tenemos el lunes en Éxito. Sí, la idea es muy buena. Sí, y lo otro que pasaba que también se formó una suerte de semillero, que ahí incursionaron en varios que... Claro. Abraxas y Uganzas. Ah, tienes razón. Los dos vale. Ugurrutia. Uganzas. Vale Uganza. Y Abraxas era el otro. Muchos salieron ahí bailando. Claudio Moreno, por ejemplo, que ustedes lo conocen como el Guruguru, sale bailando ahí. Claudia Miranda y muchos más bailan ahí. Hay varios personajes que aparecen en Éxito muy divertidos. Después Claudio Moreno ahí partió haciendo su Yo me acuerdo un personaje. hito importante fue cuando, después del cagazo del Cóndor Roja en el Maracaná, confiesa, se autoinculpa, digamos, y reconoce la responsabilidad en el hecho delictual, digamos. Lo hace en la tercera, pero en la versión televisiva elige a Éxito para ir a contarle a José Alfredo Fuentes. Sí. Y era, claro, mediante un cheque de por medio, no creo que haya sido. Pero eso es lo popular. Buscó, claro. Prefiero dar una noticia importante en un programa popular porque finalmente le hice un daño a la gente que en un noticiero. Claro, pero además la constante reinvención, porque no era parte del formato, pero en algún momento le quieren dar algo periodístico, en algún minuto empieza el tema de darle un espacio a los humoristas. Sí. Ese horario es tan competitivo
como decíamos, fue contemporáneo a otros éxitos de la época que hacían muy difícil entender cuál era el líder. Ahora, peleaba contra un Festival de la Luna, que era un clásico muy popular. Peleaba también contra el propio Cuánto Vale el Show en su minuto. Y luego haremos mención del gran Julio Videla haciendo el Cordialmente. Oye, y además que inventó secciones muy divertidas. Porque la carrera de la guagua... Bueno. Claro, o sea, sí en otros países. Pero no, en Chile no habíamos visto la carrera de la guagua. Y se transformó en un fenómeno la carrera de la guagua. Bueno, ahí está el otro formato que... Cordialmente. Claro, lo que pasa es que también aquí es llevar la radio a la tele. Sí, eso hizo Julio Videla. Julio Videla hizo eso, porque se lleva los cariñositos, las voces en off. Claro. El hombre que era eminentemente un tipo formado en la radio, se instala entonces con ese... Se acomoda a algo que para él era fácil. Julio, que tenía una muy buena voz. Cuando hacía los... Claro, pero además logra un éxito insospechado a partir de la relación que establece con los cariñositos, que eran los músicos, pero más al estilo de los late, ¿no? Que son interactivos, participan, hacían sketch, metían la cuchara, tenían micrófono, hablaban, le generaban una suerte de barra brava. Julio Videla hacía un late a esa hora. Pues. Eso es un late a mediodía. Pero Julio Videla tenía una simpatía muy televisiva y que, claro, tal vez es suerte el ángel que tenía, porque no todos los de la radio tenían el ángel para la tele. De verdad. Pero Julio Videla lo tenía una simpatía, una cosa muy especial. Era muy querido por las dueñas de casa y eso que en la radio le da un capital enorme de auditoras, logró que esa gente lo siguiera hasta el formato televisivo. Totalmente. Pero Cordialmente, además, te insisto, tenía... Duró poco, Cordialmente. Sí, lo que pasa es que, acuérdate, Julio se lo llevan también a Mega. Ah, verdad, y ahí hizo, ¿cómo se llama? Juntémonos, que era el estelar, y el otro era Acompáñeme. Era todo la misma tecla, pero se lo llevan como gran contratación de Mega, que era un canal privado que llevaba recién sus primeros años de vida, y se arropa, y ahí Salo Reyes lo cubre. Ah, tienes razón, exactamente. Lo reemplaza Salo Reyes, con un destino muy complejo porque no duró tanto. Es que el Salo, yo siempre creo que trataron, mira el fenómeno, siempre trataron de que el Salo fuera animador. Le buscaron muchas opciones, Sábado Gigante, aquí siempre. Pero el Salo era muy popular, era muy querido, pero no tenía las herramientas de tiempo, que sí las tenía el que venía de la radio, no tenía otras cosas que finalmente son parte de sostener un programa. No, pero además lo ingrato de tener que llegar como reemplazo de alguien que deja un espacio y a veces sí se logra que la gente olvide el conductor original y que el reemplazo incluso le dé un impulso. En Cuánto Vale el Show pasaba, ahí pasó. Claro, pero en el caso de Julio, el programa estaba hecho a su medida, entonces no era llegar y colocar a cualquiera. Pero bueno, el tema ese, porque finalmente un programa popular tiene que tener un animador popular, o el animador se transforma en popular gracias al programa. Yo creo que si vamos a hablar de popular, Quique se hizo popular. Y Quique Morandé no era un tipo de origen popular, o sea, ni tenía el arrastre que no venía con el arrastre de la radio. Bueno, se hizo popular. Don Francisco también. O sea, él socialmente no era popular, pero se hizo popular. O sea, finalmente el programa te hace popular. Claro, pero es lo que te decía yo, que en un minuto del mediodía era muy competitivo. Sí. Entonces tú tenés que, no había control remoto, había que pararse a cambiar y se peleaban porque algunos preferían el Festival de la Una porque ya venía, ayúdame usted, compadre. ¿Vamos a hablar del Festival de la Una hora? Pero luego, porque tengo que hacer una pausa. Pero el ayúdame usted, compadre, era un clásico. Sí, pues te ayudo. Ya. Vamos a la pausa. Sí, porque antes te quiero decir, ¿quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Bueno, juega ahora por solo 500 pesos en www.masjuegosconloteria.cl y podrías ganar hasta 10 millones de pesos con nuestro entretenido juego. Además, si juegas ahora, quedas en nuestra base de datos y te pueden llamar desde el programa Somos un Plato, donde puedes ganar hasta 1 millón de pesos. ¿Qué esperas? Juega ahora en www.masjuegosconloteria.cl o escanea ese código QR que apareció en pantalla. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Estamos revisando en el último capítulo la historia de la televisión chilena, 65 años. Alguien te más. Ya volvemos.
Televisión chilena, 65 años. En este capítulo 13 estamos revisando programas populares y hacíamos referencia a los que se instalaron al mediodía. Hacíamos referencia a grandes como Julio Videla, José Alfredo Fuentes, Enrique Maluenda y tantos otros que incursionaron en ese mediodía. Alejandro Chávez en la historia pasada, el propio Leo Capriles. Julio Videla es un fenómeno bien especial, que lo hablábamos antes también. Julio Videla, tú dijiste que se lo llevan al Mega como estrella y le fue bien. Hace prácticamente lo mismo, ¿ah? Porque cuando llega ahí, llega con más recursos, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque la gracia de él era la simplicidad. Eso de tener un teléfono y hablar con los auditores, o en este caso con los televidentes, tener una interacción que se ve con los cariñositos, que está integrado entre otros por Bruno Yolito, que era un chiste. Sí, por supuesto. Y ahí el maestro Aranda. Y el Lobos. Era su cuñado. Era concuñado, sí. Concuñado. Sí, era concuñado Julio Videla. Claro, yo creo que ahí está la clave, porque Julio Videla se va a Mega, pero de haber dicho yo vengo a hacer lo mismo que hago allá. O si no, no. Que es un poco lo que has contado tú, que te pasó en el 13. Tú te fuiste al 13 a hacer algo nada que ver con lo que tú hacías ahí. Y no te sentiste cómodo. Si uno no se siente cómodo... Te digo algo, yo tuve la oportunidad de trabajar con Julio, tuve encontrones con Julio. Tenía su carácter. Nos reconciliamos con el tiempo, nos encontramos después una vez en el 13. Claro, porque cuando tú estás en un rol televisivo, es súper importante sentirte respaldado por un equipo, porque si no tenés que administrar tus propias inseguridades. Yo creo que todos los que trabajamos en la tele, en algún minuto, sentimos inseguridad respecto al espacio que estamos sacando adelante. Sobre todo si están apostando por ti, te hicieron una contratación millonaria y esperan hartos resultados a partir de, o buenos resultados a partir de que tenéis ciertas garantías porque te pasó en otro lado. Y esa presión, ese estrés, no todos lo toleran y algunos o se enferman o terminan convirtiéndose en personajes de un carácter bastante difícil de manejar y controlar. Se pelean con los equipos, no es esto lo que quiero. Pero Julio era, Julio, tú que lo conociste, era el animador ejecutivo además, el que veía sus pautas, o no se metía en eso, no era estricto en eso. No, pero tenía, como dijera yo, exigía que los equipos le dieran resultados casi inmediatos y era muy difícil eso de sopesar. Entonces, claro, él cuando tenía ascendentes importantes, no sé, un Alfredo de Madrid, ponte tú. Claro. O trabajó también con nosotros en una época en los programas de Julio, trabajó con Pedrero. Claro. A los que veía como contemporáneos o con mayor experiencia que él, les tenía un profundo respeto. Pero a los demás los sentía como que, oye, ya, pues muévanse. Pero yo entiendo que un poco era eso cuando tú estás exigido a tener resultados de rating y de venta y no se empiezan a dar. Entonces, la desesperación, muchas veces la gente empieza a sentir que su público también lo abandona, lo deja. ¿Me cachai, no? Y ahí a veces se cometen ciertos errores de vestirse con ropas que no te quedan. No, y ese es el tema del animador, porque finalmente siempre cuando dicen, no, es que el que da la cara finalmente. Entonces, claro, es verdad. Pero hay todo un equipo detrás y todos forman lo que se está haciendo. Entonces, uno se pone más exigente porque en el fondo uno está ahí. Ahora, lo que hay que decir de Julio, que era un tipo tremendamente simpático en la tele, era rápido, tenía todo el oficio que le había dado la radio. Y tenía esos jueguitos que hacían que fuera muy cercano a su público, que era una seguidora incondicional. Pero contemporáneamente, te insisto, surgen otros... y un poquito antes, si no me equivoco, claro, un poquito antes había sido ¿cómo se llama? El Festival de la Una. Gran programa. Hablábamos ya del Dingo Londango, la historia de Enrique Maluenda, que después vuelve a hacer el Festival de la Una. Y hay cosas acá bien sorprendentes del Festival de la Una. Yo cuando trabajé en TVN, una de las cosas, trabajé con la que fue productora del Festival de la Una, yo no podía creer que el Festival de la Una era grabado todos los lunes. ¿Te acuerdas que lo contaban? Y que cuando se lo conté a la Andrea Tesi lo ratificó. Y los lunes llegaban tempranito y terminaban en la noche. Yo siempre, de niño, pensé que el Festival de la Una era en directo. Ahí están los créditos, los famosos créditos, ¿no? Y que después cada vez los pasaban más rápido, al final como que ni los ponían. Bueno, tiene lo mismo que dijimos de Éxito, un poquito estelar la presentación. Sí, pues mira, Camilo Fernández. Mira, pues asesor musical. Horacio Saavedra en la dirección orquestal. Entonces eran programas que tenían hartos recursos para hacer programas de mediodía. Acá yo no sé, los cabros son más jóvenes o si se acuerdan, cuando decía, hola, ¿qué tal? ¡Festival! ¿Viste? Frases que van quedando. Sígame, camarita amiga. Un saludo al alcalde de Portezuelo. Pronto estaré por esos lados allá en el sur. Es una nota. Pero además tenía concursos que eran, volvemos al asunto, que era como manejar la vergüenza ajena, ¿no? Sí. Que cuando se presentaba gente, ayúdame usted, compadre, y llegaban los personajes que eran para la risa, ¿sabes? ¿No? Y ahí está con Mesones, Antonio. Pedro Mesones. Sí, cuando venía el tren, esa vez me usted, compadre, que venía el tren. Claro. Después la silla de Julio Iglesias, que buena. Su sueño por un día.
Qué Esa era, bueno. su sueño por un día. Esa Qué buena memoria. Oye, todas esas cosas. Y yo creo que, bueno, la impronta de Enrique Maluenda, que además cantaba Enrique Maluenda muy bien. Y tenía un tema que no era de él, pero lo cantaba mucho, que era un departamento en el 4º piso, justo al medio de la ciudad. Ahí vivía Johnny, rey de los varones. Así lo cantaba Enrique Maluenda. Tenías buena memoria, Furnaro. Me encantaba. Y ahí está, viste, con la presencia. Poca luz. Muy poca hacía luz. por eso que Mira. siendo... Rey de los varones. Qué buena. Siendo un programa de mediodía, es bastante oscuro, encuentro yo, pero su valor Sí. radicaba básicamente en que tú lo veías almorzando y te entretenías porque, insisto, eran Porque no programas empezaba a la radiales. una. Eran programas más radiales. No eran empezaba a la una, empezaba. Era de, no de demostrar cosas, más bien era también de escucharlas. Ahora, claro, muy oscuro. Era muy divertido. Primero, los concursos que tenía, los que dijimos, y los premios. Que es una cosa como kitsch de recordar los La premios del degustación de Festival de la salsas. Una. Sabro Salsa de Ico. Claro, y Sí. le metía el dedo al tarro. Después, Betún Virginia. Qué buena memoria. ¿Sí o no? California Splendid. Pero ¿cacháis lo fuerte que es el mensaje de esa época que hasta el día de hoy te recuerdas perfectamente cómo eran hasta los Poncho de jingles? Poncho Lindo. Sí, eso me había. Y las cuchareadas de la salsa era impresionante. Todo. Sí. ¿Quién quiere probar sabro salsa de Ico? Yo creo que lo hacía un poquito más fuerte. Bueno, el Festival de la Una fue muy, muy popular. Totalmente. Y te diría yo que si tú juntas uno con otro y otro, sacan la idea de lo que se produjo después, que estuvo mucho tiempo también dirigido por Eduardo Domínguez, con un hombre ya que quería manejar otro tipo de programas después de éxito, que era precisamente, estoy hablando y dejando ya atrás el Festival de la Una, estoy pensando en José Alfredo Fuentes haciendo Venga Conmigo. Su paso, claro. Había ya dejado éxito y pasa a este proyecto que nace de una idea de un programa que hacía Andrea Tesa, Sí, pues. que era el programa juvenil Luz Verde. Pero ¿sabéis que también yo creo que además se da, mira, el año 93, justo se da cuando Sábado Gigante deja de hacerse 100% en Chile. Buen punto. Entonces, Y Eduardo ocupemos, Domínguez, que era su director también histórico, pasa a ser el director del Venga Conmigo. ocupemos el espacio de los domingos para algo que deja Sábado Gigante, que es el artista chileno, que no va a ir a Miami, toda esa presencia. Y ahí, todos los que vemos ahí eran como los de Sábado Gigante, pero más modernos. Y el Pollo acá demostró ser un tremendo animador. De verdad. Ojo que este proyecto se lo ofreció a Andrea Tesa Sí. y a ella no le tincó. No le pareció, y creo que, si no me equivoco, no quiero en ese sentido mentir, por ahí salta también la sugerencia que lo haga José Alfredo. Pero bien por la Andrea, porque pensando, creo que no era lo que fue después el Venga Conmigo, no era para la Andrea. La Andrea es otro estilo, más presentar cosas, más musical, lo que hace en rec. En cambio, el Pollo vino excelente. porque Eso, muy Sábado Gigante. Es que tiene toda la mezcla, muy de show gringo. ¿Ah? Ahora, el Pollo, hay un elemento en los animadores de televisión que es el bandejero. El bandejero es el animador que tiene la capacidad de entregarle el remate del chiste al humorista o al personaje. Recordemos algunos. Antonio con la 4 Antonio con la 4, Don Francisco con mandolino. Ya, también Lucho lo hace muy bien con el personaje que tenía. Tiene una capacidad de hacerlo muy bien Lucho Jara. Pero acá el Pollo con todo lo hacía muy bien. Con el malo, con el argentino chanta, con CNN, ¿te acuerdas? Sí. Carlitos Núñez. El Pollo Santiago. Es un extraordinario bandejero. Iba leyendo, pero se reía. Peter Veneno. Y le decía, Peter Veneno, el cartero. No. El Jorge Pollo, Franco. uno de los mejores bandejeros del Pollo, y es un talento que es difícil de tener ese talento. No, y tenía segmentos que eran... ahí está, mira. Carlitos Núñez. Claro. Esazo. Santiago. Correcto. Muy bueno. Y ahí los sketches también, aparte de Medio Yo y otros, Sí. él se busca, ¿te acordás? Ahí está, mira, con La Vicky y la Gaby. Que lo rescata de medio mundo y lo pone aquí. Y era, claro, en la forma de presentar del Pollo era muy divertido. Sí, pues, la Vicky y la Gaby. Sí, decía, gánele al toro. Claro, venga conmigo. No, es la animación, que cambia totalmente el concepto en términos de lo que es la conducción, que es más acotada, silenciosa, en menores metros cuadrados. Acá tenéis que animar, no solamente para el público que está presente, para que se entusiasme los que están asistiendo a un programa de televisión en vivo. Tenéis que manejar la interacción con la orquesta, te está hablando un director, apurándote, los cortes comerciales, las menciones comerciales, Extraordinario, interactuar con un actor solo. o con un humorista,
Y todo eso solo. El hombre animaba completamente solo. Tú sabes que Pollo es un gran jugador de fútbol, puntero derecho, extraordinario, jugó muchos años en la Liga Amigos del Fútbol en Santos. Y hasta que se lesionó, enyesado entero, y le dijeron prohibido jugar fútbol. Tuvo que hacer un programa con yeso. Y ahí no puedo jugar más. Mira, oye, ridículos, ¿te acordás? Mira, iba sacando personajes de... No, y te acordás de Corazones Servis. Bueno, extraordinario. Ese era el personaje de Felipe Izquierdo con Elvira. Pero Corazones Servis era notable lo que hacían. Porque además de verdad unían pareja, había todo un tema. Y eso con los auténticos carabineros, pues viejo. La Ranking Izquierda era muy divertida. Se hacía la full producción. Y eran segmentos que, fíjate, muy esperados. Totalmente. O sea, finalmente se convertían como en un mini espacio que agarraba un vuelo propio. Y subía el rating. Además, este programa duraba muchas horas los domingos. Era toda la tarde. Era largo, sí. Era a la tarde. Oye, sería bueno aprovechar de contarle al público por qué, explicar, a lo mejor algunos ya lo saben, otros no, por qué al Pollo Fuentes y al Pollo Valdivia les pusieron pollos. ¿Es por lo mismo? No me acuerdo muy bien. A mí en el colegio, en el Instituto Nacional, me pusieron pollo. ¿Por qué? ¿Te mojáis? No, era bajito, tenía el pelo un poco más claro, ahora son canas. Y el pollo también, es lo mismo. Un cabro que le decían el perro Torre, está lleno de animales, el camello no sé cuánto, el mono no sé cuánto, en un zoológico el colegio. Pero es pollo. Entonces, el perro me puso, oye, parecía pollo, porque estaba como mojado. Un día de lluvia, pollo mojado. Y creo que es una historia similar. ¿Y el pollo Fuentes lo mismo? Sí, es parecido, tenés care... Ahora, él tiene más cara de ave que yo, creo. Bueno, y la voz también. Que el pollo Castillo. Y el pollito Fuente, el pollito Beli, el pollo Beli. Pollo Beli, pollo Castillo, pollo Fuente, pollo Valdivia. La última generación son los 4 pollos. Oye, a la vuelta vamos a hablar de los programas populares, pero más cercanos a estas fechas, por supuesto, y haremos el merecido y reconocimiento también a quienes lo hicieron posible que esos programas duraran en el tiempo y dejaran huella, por supuesto, acompañando en horarios tan complejos como antes era el mediodía, también en la tarde, la hora del té. ¿Quién puede ir a competir ahí? Bueno, hay muchos que se atrevieron. Vamos a la pausa, pero antes decirles que, obvio, estén atentos a la Teletón, ya se viene. 4 y 5 es Teletón. Mañana empieza Teletón, que es lo que une a todos los chilenos en lo que se llama la fiesta de solidaridad. Ya lo saben, TVMás también es parte de eso, así que atentos, 4 y 5 de noviembre, mañana y el sábado, Teletón se viene con todo. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más historia de la televisión chilena, 65 años. Estamos de vuelta, Televisión Chilena, 65 años, en este capítulo número 13 y el último que estamos realizando junto a José Miguel Furnaro y haciendo homenaje a los programas populares. Quiero aprovechar una cosita porque me escribió la hija de Enrique Maluenda. Ya. Agradeciendo por el homenaje, y yo trato de hacer homenaje a varias gente, y le quiero mandar un saludo a Enrique. Enrique que ya no va a estar más en la tele, lo he tratado de invitar al programa, pero no, por razones personales no va a participar, pero estos homenajes son importantes y este programa es eso, un recuerdo a quienes forman esta televisión. Bueno, y ese reconocimiento es válido no solamente para los que están vigentes, para los que están vivos, pero ya no les permite las condiciones de poder enfrentar las cámaras o estar tranquilos y que su familia disfruten de su presencia y no la sufran. Y también, por supuesto, los que, te insisto, siguen dando la pelea en un medio que es bastante, a veces ingrato, porque por muchos éxitos que hayas tenido, no significa que estos se van a repetir en el tiempo y a veces el abandono provoca que la gente la pase muy mal. Y esto lo digo con toda la altura de miras que corresponde para muchos que sienten la pasión por este medio, que además le entregan cariño, le entregan tiempo y algunos, y lo hemos visto, le ha costado hasta la vida en términos de salud o de accidentes que han ocurrido. Estoy pensando, y por eso hago esta introducción, Felipe Camiroaga era un animal televisivo. Partió con solo 20 años y fue un accidente que terminó con su vida, pero quizás hasta dónde se habría encumbrado. Por ahí él decía que quería casi jubilarse. Sí, que a los 60 se retiraba de eso. Pero muchos dicen eso. Sí, no. Y quizás uno de los programas que no duró tanto, fíjense en el tiempo, tuvo al aire 4 años, pero un programa que estaba hecho como a su medida. Pero fue popular. Fue popular, pase lo que porque los pase. matinales no son populares. Son programas editoriales, tienen otro sentido. Programas populares, pase lo que pase.
Claro, porque era una entretención simple, pero además con personajes populares, con un equipo súper afiatado, una Karen Dedenweiler que estaba increíble en lo que es histriónico, con los personajes que acompañaba a un multifacético Camiroaga, que siempre le gustó jugar en la televisión, crear personajes, no es solamente Luciano Bello, también hacía el Washington aquí en este programa, pero además con un Daniel Sagüez que era cómplice de su locura. Yo te diría que Camiroaga también entendió eso de la televisión popular. Ahora este programa era una compañía diaria a la hora del té. A esa hora no habían programas así. Había más teleseries brasileras, venezolanas en esa época. Y fue una buena jugada. Siempre te hablan de que un poco siempre querían que Felipe volviera al matinal, que estuvo un año solamente. Claro. Que la gente piensa que estuvo toda la vida. Y como nos contaba el otro día, Jorge Evia, el matinal, claro, le dio después el espacio a Felipe, pero necesitaba pasar por esto. Él necesitaba como entregar esta alegría popular, estos juegos, para que dijeran, el matinal tiene que ser con esto. Si no, lo que pasa es que hay programas que tienen una estructura mucho más rígida porque obedecen una pauta, un trabajo donde se involucran productores, directores. Creo que aquí era el espacio a su medida y era mucho más libre en términos creativos. Tenía ese almacén donde está el Washington. Era una locura. Muy bien armado, pero simple, fácil de entender, pero por sobre todo ahí está, por sobre todo dirigido también a un público, te insisto, dueña de casa, que a la hora del té buscaba una compañía, de la gente mayor, que finalmente fue la que también le entregó todo su cariño y su fervor a Camiroaga cuando el accidente fallece. Ahí se entendió lo que había penetrado, lo que había logrado llegar a no solamente a los más jóvenes o a las chiquillas por su facha y su pinta, sino también a muchas mujeres grandes y hombres mayores, porque tenía una cercanía enorme, sobre todo en este tipo de espacios, donde entregaba entretención y humor, y te diría blanco. Totalmente, por el horario además. Pero además que cuando uno dice popular, hay que entenderlo bien porque eso quiere decir que llega en masividad a la gente. Porque hay programas de televisión que son de nicho, un programa que va a llegar a tal público. Estos son programas que son masivos y por eso son populares, para que se entienda bien. Ahora, Felipe y la Karen hicieron una pareja extraordinaria. Estuvieron entre el 98 y el 2000 juntos. Claro, pero después se fueron al matinal. Claro, y ahí aparece Julián Effelbein con Tonka Tomisic. Claro. Que se hacen cargo del pase lo que pase, pero 2 años después... Julián con la Bárbara primero. Estuvo también con Bárbara Rebolledo. Sí. Sí, y la Tonka en algún minuto después se hizo parte de... Lo que pasó aquí es que la competencia fue feroz. Sí, pues. Porque aparecen productos como Mecano, que le dio muy duro, lo contaba otra vez José Miguel Viñuela. Entonces, claro, los programas finalmente tienen que responder a exigencias y resultados y números. Aparece por este programa y después Rojo aparece para destruir Mecano. Claro, termina el paso lo que pase y uno dieron película en ese horario y después aparece Rojo, Fama contra Fama. Exacto. Y dispara la sintonía de TVN en ese horario y de paso anula a Mecano. Ahora, es interesante eso porque aquí no aparece Canal 13, que era el gran programa, el gran canal de los programas. Ojo, de éxito y todo. También que... Y nunca le pegó el palo al gato ese horario. No. Trató, ¿te acuerdas? Con el Guille, algunos programas con... Sí, bueno, Sin Mochila. Sin Mochila, con Parini, por ahí apareció con algo. Pero ninguno quedó ahí en la presencia. Alfombra Roja, que buscó hacer farándula como distinta en un horario... en un momento, pero... Se intentó, pero en general estos programas populares también están cruzados por el humor, por la sencillez, por los concursos, por no tener grandes presupuestos, por los concursos. Los concursos, la interacción con el público. Sí. Y lo que yo recuerdo, mira, ahí está, estábamos hablando de Orden de Luna. Y el director del programa que también participaba en los juegos. El huevito, Daniel Sagüez. El huevo también entra en el juego y eso es súper importante. Bueno, eso lograba Felipe. Exacto. Felipe quería que todos se involucraran, que todos tuvieran la misma pasión y nos terminábamos todos disfrazando y todos hacíamos de todo. Yo encuentro muy entretenido. Trabajamos y hotelería y si era necesario que levantar algo y ir a buscarlo, lo hacíamos entre todos. Hay una escuela de televisión que era como de nadie es más que el otro y todos podemos hacer de todo y es más. Es una forma casi de superación. Atreverse a hacer un sketch, disfrazarse cuando no era lo tuyo, pero eso es lo que lograba cercanía con la gente. Decía, mira lo que está haciendo. Es un fenómeno bien especial. Bueno, no nos vamos a poner a analizar la tele desde la filosofía, pero claro, es un privilegio por estar frente a pantalla. En un momento era según la pinta que tú tenías. En un momento era como tú hablabas. Y solo algunos que no tenían ni pinta ni hablaban bien, como don Francisco, tenían ciertos espacios y se los ganaban. Y después eso fue cambiando. Y ahí va más por el ángel y el talento que uno puede ir teniendo en los espacios que a uno le acomodan. Pero Felipe, el humor era de él.
el humor era de él. Y después vuelve al matinal. Pero claro, eso te habla lo dúctil, lo que tenía, esa capacidad de adaptación a los espacios en los cuales él instalaba, porque también te hacía, no sé, el Cónica Camaleón, te hacía Bestelaria, en fin. Por eso te digo, cuando hablamos de popular tiene que ver con la masividad. Y el baile siempre fue algo en los programas de talento. Todavía. Claro, Locos por el Baile fue otro programa que fue bien popular también. Sí. Se realizó en el año 2006 y 2007, lo transmitía Canal 13. Sergio Lagos y Diana Boloco estuvieron a cargo de este proyecto donde haya baile, te insisto, lo convierte en un formato popular. Ya, pero acá hay el fenómeno que tú decías ya antes, porque Locos por el Baile es un programa creado por el 13, con nombre propio y todo, cuando había muchos ya afuera. O sea, no trajeron un formato. Estamos claros que se basa en Tinelli, obviamente, claro, en Bailando por un Sueño. Pero, ¿para qué comprar ese formato si podemos hacer uno que se llama Loco por el Baile? Yo me acuerdo que lo más entretenido de este que fue el primero, los personajes que eligieron. Porque bailó Felipe Abello, Bomba Ley, ¿te acuerdas? Sí. Personajes que tú decías, tienes toda razón. ¿qué están haciendo acá? Ese era el chiste. Ese era el chiste. ¿Se la podrá? Claro, hoy día no, porque hoy día tiene que bailar el que baila bien para buscar al que mejor baila. Y yo, eso me gustaba, eso que tú te encontrás con quién bailar. Y la Diana Boloco nace, como dijiste tú en este programa, haciendo backstage. Sí, pues. Ahí comienza su carrera. Mira, es increíble, ¿eh? Ahí está viendo a Juan Falcón, ahí está la mencionada Diana Boloco. Hacía el backstage ella hacía, así partió. Eso fue primera pega al aire en la tele, fue haciendo backstage entre programas, después ya siguió haciendo otro, después se fue a Mega y ahora probablemente se vaya a TVN, dicen. ¿Cómo? Que probablemente se va a TVN. ¿Y no era el 13 el tema? Dicen que TVN ahora. Tantas cosas dicen. Dicen. Como decía Julio Iglesias, dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Y nos vamos a la pausa, la última, ya regresamos para el cierre de este último capítulo, como les digo, de este especial de los 65 años de la televisión chilena y su historia. Ya volvemos. Televisión chilena, 65 años, y ya cerrando este ciclo, quedan pocos minutos. Quiero agradecer la sintonía y, por supuesto, agradecerle a José Miguel Furnaro. ¿Algún programa en particular que te haya llamado la atención de lo que hicimos? Vaya la presencia de algunos invitados. Sé que yo creo que, bueno, el de deporte me gustó, yo creo que los matinales, es que son todos, a mí me gusta todo en la tele, pero tenerlos a ellos, escuchar su historia, lo de la Andrea Tesa, la primera en cantar en la televisión a colores, todo eso me impresionó, hay muchas cosas muy bonitas de la tele. Sí, a mí me llama la atención el tema, como, y lo dije en varios capítulos, cómo en fondo marca la memoria colectiva, sí, de que nos une a todos. ¿Te acuerdas de tal situación? Sí. O del Festival de Viña de esto, o una Teletón no sé qué cosa, o el concursante que se afinó en Sábado Gigante, lo imitado. ¿Por qué cuando hablamos de...? Es un elemento común. Ahora, te insisto, creo que para los que estamos sobre los 30 años, sí, obviamente, para los más jóvenes, las generaciones nuevas, como dices tú, que quieren saber cómo era esa televisión, buscan en YouTube o buscan algunos materiales de archivo. Que finalmente ellos en sus redes sociales hacen televisión. Pero es ahí que pasa que además el problema, lo planteaban, porque incluso Mega, mostrando Festival de Viña, buscaba los archivos en YouTube. Sí. ¿Por qué? Porque no está todo digitalizado. Sí. Hay mucho material que está en cintas. Sí. Entonces, pasar de cinta y digitalizarla es un proceso demasiado largo. Y muchos materiales se perdieron. Muchas cintas se las comieron los roedores o se perdieron. Las otras las quemaron. También, pues algunas se perdieron para siempre. Entonces, sí, la memoria colectiva depende mucho de los vestigios que van quedando de estos testimonios audiovisuales. Exacto, así que nada, yo quiero agradecerte, José Miguel, por haberme acompañado en este proyecto que nos pidió el canal, básicamente para celebrar estos 65 años de la televisión chilena, que la Anatel hizo un reconocimiento, muy bonita, participaron los que han hecho posible esto, que debe ser un motivo de orgullo. Yo creo que la televisión chilena ha tenido aciertos, ha tenido fracasos también, ha cometido errores, pero también ha sido un tremendo transporte de memoria, insisto. Es una compañía maravillosa para la gente. Y eso que nos tratamos, por ejemplo, los programas de servicio. Estoy pensando en la Eli de Castro, estoy pensando en Andrea Molina. Quedó demasiado. Estoy pensando en La Jueza. Quedó demasiado. Estoy pensando en los otros formatos, o sea, creo que quedó material. Quedó mucho. Algo podríamos hacer después.
Podría ser. Algo podríamos inventar. Bueno, vaya el reconocimiento a las familias de aquellos comunicadores y productores, directores y gente de televisión que ya partió, que ya falleció. Su familia debe estar pensando ahora lo orgullosos que puedan sentirse de lo que hicieron, del legado, de cómo formaron generaciones distintas. También a los que fueron parte de la televisión y hoy día trabajan en otras cosas, en otros menesteres, en otras actividades, pero también fueron parte de esta industria. Saludar también, por supuesto, a los que están hoy día, que son las nuevas generaciones que no conocieron esta televisión, que era con menos recursos, con más de tripas corazón se hacía, mucho a pulso, y esas son generaciones que también se apasionaron y hacen su televisión a su manera, no necesariamente en este soporte. Hacen televisión a través de TikTok, hacen televisión. Pero hay hacen un lenguaje televisivo que llegó para quedarse. Yo creo que la clave es la creatividad. Para que la televisión tenga el éxito y mantenga esta importancia es la creatividad. Más allá de los números, que son importantes, es gente creativa en la tele. Y eso siempre nos va a dar un impulso hasta el Y presente. viste, estaba viendo una imagen que saltó Titanes del Ring. Mira, No, podríamos recordar tantas cosas. Tantas cosas, desde el Caupolicán, la móvil, Sí, en fin. Así que gracias por la sintonía que nos entregaron estos 13 capítulos. Llegamos hasta acá con este ciclo de la televisión chilena a los 65 años. Nuevamente agradezco la sintonía y hemos tenido la sensación de que pudimos hacer un aporte en términos de la memoria, insisto, y recordar, y siempre es válido, más allá de la nostalgia y de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No, simplemente quiero decir que ahí están los registros, las imágenes, la memoria de los que estuvieron, los que van a estar, y a ver si las generaciones nuevas aprecian un poco el esfuerzo que se hizo durante tanto tiempo. Así que gracias por la sintonía, gracias José Miguel. Gracias a todos, gracias a ustedes también, muchas gracias por este equipo. Gracias, Gracias a todos. nos vemos, sigan en sintonía de TV+. Aplauso a ustedes.